Liturgia para hoy sábado 24 de abril. San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir. San Fidel de Sigmaringa nació en Sigmaringa, Alemania, en 1577. Tenía una inteligencia muy vivaz y fue enviado a estudiar a la Universidad de Friburgo, donde obtuvo doctorado en ambos derechos, y luego llegó a ser profesor muy estimado de filosofía y letras. Era un religioso lleno de amor al prójimo y un notable predicador popular, por lo cual fue designado para predicar una misión entre los protestantes de Suiza. Fue asesinado en 1622. Antífona. Ustedes fueron sepultados con Cristo en el bautismo y resucitaron con Él, por haber creído en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que en la fuente bautismal renuevas a los que creen en ti, concede tu protección a quienes de ella hemos renacido en Cristo, para que enmendemos los errores cometidos y conservemos fielmente la gracia de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 31 al 42. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, en Galilea y Samaria. Iba creciendo, afianzada en el respeto al Señor, y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo les infundía. Sucedió entonces que, estando Pedro recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los fieles que habitaban en Lida, y encontró allí a un hombre llamado Eneas, quien llevaba 8 años en una camilla, pues era paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tú mismo la camilla. Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón lo vieron sano, y se volvieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, nombre que quiere decir Gacela. Era rica en buenas obras y daba muchas limosnas, y por ese tiempo enfermó y murió. Lavaron el cadáver y lo colocaron en la sala de arriba. Como Lida está cerca, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle que fuera sin demora a Jope. Pedro de inmediato se fue con ellos. Apenas llegó, lo condujeron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas llorando, y le mostraron todas las túnicas y capas que hacía Tabita cuando estaba viva. Pedro mandó salir a todos, se puso de rodillas e hizo oración, y volviéndose al cadáver le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y viendo a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los fieles y a las viudas, se la entregó viva. Y ese hecho se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumplirá el Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor la vida de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Aleluya, aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: ¿Qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: ¿Esto los hace tropezar en la fe?
Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La sola carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acoge compasivo, Señor, las ofrendas de tu familia, para que, bajo el amparo de tu protección, no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Padre, ruego por ellos para que sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el Señor. Aleluya. Oración después de la comunión. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Oh Dios, que has renovado por las aguas del bautismo a los que creen en ti, concede tu ayuda a los que han renacido en Cristo, para que venzan las insidias del mal y permanezcan siempre fieles a los dones que de ti han recibido. Amén. Lectura. La iglesia iba creciendo y se expandía gracias al aliento que el Espíritu Santo les infundía. Hechos 9, 31, 42. Pedro sale de Jerusalén y hace un recorrido por las comunidades cristianas, a modo de visita pastoral, para reanimarlas en su fe. Su presencia va acompañada por 2 hechos milagrosos: la curación de un paralítico llamado Eneas en Lida, y la resurrección de una discípula que había fallecido en Jaffa, Tábida. La fuerza curativa de Jesús se ha comunicado ahora a su iglesia, en la persona de Pedro, que explícitamente invoca a Jesús. Vemos los protagonistas de la historia de la iglesia: Jesús, su espíritu y la comunidad misma, con sus ministros. Jesús, desde su existencia gloriosa, sigue presente en su iglesia, la llena de fuerza por su espíritu y sigue así actuando a través de ella. Se explica que Lucas pueda describir un panorama tan optimista. La comunidad se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 60, 69. El Evangelio de hoy trae la parte final del discurso del pan de vida. Se trata de la discusión de los discípulos entre sí y con Jesús y de la conversación de Jesús con Simón Pedro. El objetivo es mostrar las exigencias de la fe y la necesidad de un compromiso firme con Jesús y con su propuesta. Hasta aquí todo pasaba en la sinagoga de Cafarnaún. Todo se indica el lugar para esta parte final. Sin la luz del Espíritu no se entienden estas palabras. Muchos discípulos pensaban que Jesús estaba yendo demasiado lejos. Estaba acabando con la celebración de la Pascua y se estaba colocando a sí mismo en el lugar más central de la Pascua. Por ello, mucha gente se desligó de la comunidad y ya no siguió con Jesús. Él reacciona diciendo: es el Espíritu que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. No deben tomarse al pie de la letra las cosas que Él dice. Solo con la ayuda del Espíritu Santo es posible entender todo el significado de lo que Jesús dijo. Algunos de ustedes no creen. En su discurso Jesús se había presentado como el alimento que sacia el hambre y la sed de todos aquellos que buscan a Dios.
En el primer éxodo, muchos dudaron de que Dios estuviera con ellos. ¿Está o no está Yahvé en medio? Y murmuraban contra Moisés. Querían romper y volver a Egipto. En esta misma tentación caen los discípulos, dudando de la presencia de Jesús en el partir del pan. Ante las palabras de Jesús sobre comer mi carne y beber mi sangre, muchos murmuraban como el pueblo en el desierto y tomaron la decisión de separarse de Jesús y de la comunidad. Se volvieron atrás y no fueron con él. Confesión de Pedro. Al final quedan solo los 12. Ante la crisis provocada por sus palabras y sus gestos, Jesús se vuelve hacia sus amigos más íntimos, aquí representados por los 12, y les dice: ¿también ustedes quieren dejarme? A Jesús no le interesa tener muchos seguidores. No cambia el discurso cuando el mensaje no agrada. Él habla para revelar el Padre y no para agradar a quien sea. Prefiere permanecer solo y no estar acompañado por personas que no se comprometen con el proyecto del Padre. La respuesta de Pedro es linda. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Aún sin entender todo, Pedro acepta a Jesús como Mesías y cree en él. Profesa en nombre del grupo su fe en el pan compartido y en la palabra. Jesús es palabra y el pan que sacia al nuevo pueblo de Dios, a pesar de todos sus límites. Pedro no es como Nicodemo, que quería ver todo bien claro según sus propias ideas. Y aún así, entre los 12 había quien no aceptaba la propuesta de Jesús. En este círculo más íntimo existía un adversario: el diablo. Para meditar. También para el mundo de hoy, Jesús se convierte en signo de contradicción, como había anunciado el anciano Simeón, cuando María y José presentaron a su hijo en el templo. Cristo es difícil de admitir en la propia vida y se entiende todo lo que comporta el creer en Él. Es pan duro, pan con corteza. No solo consuela e invita a la alegría, muchas veces es exigente, y su estilo de vida está no pocas veces en contradicción con los gustos y las tendencias de nuestro mundo. Creer en Jesús, y en concreto también comulgar con Él en la Eucaristía, que es una manera privilegiada de demostrar nuestra fe en Él, puede resultar difícil. Nosotros, gracias a la bondad de Dios, somos de los que han hecho opción por Cristo Jesús. No lo hemos abandonado. Como fruto de cada Eucaristía tendríamos que imitar la actitud de Pedro. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Reflexionemos. Ponte en el lugar de Pedro ante Jesús. ¿Qué le responderías a Jesús cuando te pregunte: ¿también tú quieres irte? Oremos. Señor Jesús, tus palabras son radicales y comprometedoras. Sin embargo, queremos seguirte, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Danos el pan de vida para renovar nuestras fuerzas y ser tus discípulos. Amén.